Muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es María José Lainati, soy ex secretaria de la Secretaría de Ejecución, dependiente del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados. Ante todo, muchas gracias al doctor Ignacio Fernández Camillo por esta grata invitación, ¿sí? En el día de la fecha se propone continuar con el ciclo de ejecución que se viene llevando a cabo en el marco de esta secretaría referenciada. ¿Sí? Esta vez la temática va a versar sobre un tema súper interesante como son los antecedentes penales, el trabajo e inclusión social, título del libro que hoy se presenta, el que fuera pensado y proyectado en el marco de la investigación, el acceso a la justicia intramuros, los derechos económicos, sociales y culturales en los complejos penitenciarios de Ezeiza. Investigación que fue dirigida, ¿sí?, por el doctor Gabriel Ignacio Anitua durante los años 2018 y 2019 en la Universidad de El Salvador, de la ciudad de Buenos Aires. La mencionada investigación lo que buscó fue conocer las posibilidades de acceso al ejercicio de derechos de aquellas personas que pasaron un tiempo de su vida privados de la libertad, ¿sí?, en prisión, con el propósito de conocer cuáles y cómo las consecuencias de este encierro en una unidad penitenciaria y las deficiencias de las herramientas brindadas por parte de las unidades penitenciarias, del servicio penitenciario si se quiere, obstaculizaron el acceso, ¿sí?, al trabajo una vez que estas personas recuperaron la libertad. De allí podrá observarse, como lo van a señalar a continuación los expositores que hoy nos honran con su presencia, que dicha inserción al plano laboral también se vio directamente vulnerada por la registración y la publicidad de los antecedentes penales de quienes recuperaron la libertad. Informe que habitualmente son solicitados tanto para la contratación a un empleo privado, como la contratación a un empleo público, siendo en este último caso siempre un requisito sine qua non. Así que bueno, abro paso a esta interesante jornada, cediendo la palabra a la doctora Fernanda Amoreo Casotti, moderadora del evento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctora María José Lainati, por la presentación. Quiero agradecer también en esta oportunidad a cada uno de los participantes que se inscribieron en esta actividad, y por sobre todas las cosas a los expositores que generosamente han optado por este espacio para presentar su libro. Les comento, ahí escribió el doctor Ignacio Fernández Camilo, va a estar habilitada la sala de chat para que puedan realizar a lo largo de la jornada diferentes preguntas a los disertantes, las cuales al finalizar la exposición se las vamos a transmitir. Bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra al director de la obra, que es el doctor Gabriel Ignacio Anitua. Es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, docente en distintas universidades, y se desempeña como defensor público oficial ante los tribunales criminales. Buenas tardes, doctor. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes, Fernanda, Majo, un gusto. Gracias a todos y a todas por estar presentes en este martes por la tarde para discutir de temas que me parece que afectan muy directamente a los derechos de las personas que pasan por las instituciones penales. Aunque el objeto de atención de nuestras investigaciones no tiene que ver concretamente con lo punitivo, y de hecho intenta romper con esa lógica de pensar todos los fenómenos, todas las necesidades, todas las respuestas, soluciones o salidas a distintos conflictos desde lo punitivo. Ya se observa habitualmente en muchos de ustedes que trabajan en la Administración de Justicia el problema que esto implica para satisfacer alguna de estas necesidades, algunas de estas demandas, e incluso cómo suelen aumentar, no, lejos de resolver, suelen aumentar muchos de estos problemas. Creo que el caso mediático más claro tiene que ver con un problema de salud mental, como el caso de Chano, y la respuesta muy negativa que tiene que ver con lo punitivo, que va más allá de la estricta imposición de un castigo, sino con todas estas respuestas que simplemente a situaciones dolorosas aumentan esa situación del dolor. Majo presentó bien la investigación, pero en realidad se trata de dos proyectos que tuve el honor de dirigir. Por un lado, aquel de hace 2 años, que terminó en el 2019 y que culminó con esta obra que hoy estamos presentando, Antecedentes Penales.
trabajo en inclusión social, y la que estamos comenzando y pasando en este 2020, 21 y 22, también es bianual, y que tiene que ver con esa satisfacción de derechos sociales, de derechos humanos, genéricamente, en un ámbito específico. Esto es dentro de las cárceles federales de Ezeiza. En ambas intentamos ir más allá de esta respuesta punitiva e incluso dar cuenta de los problemas que genera la lógica genealógica, diríamos, del castigo. En la obra que nos convoca, y que de hecho no sé si está puesto en el chat, pero que el amigo Fabián Di Plácido, que muy generosamente se encargó de editar y poner a la venta, creo que ofrece descuentos para quienes quieran comprarlo, damos una suerte de síntesis de las discusiones que tuvimos en los seminarios en torno a esta problemática de los antecedentes penales. Una problemática que claramente veíamos vinculado, como bien señalaba Majo, con la afectación a los derechos que en muchos casos pretende incluso buscar determinada teoría o justificación de la pena, la que tiene que ver con la idea de la prevención especial, con la idea de la resocialización. Nosotros observábamos que justamente en ese momento histórico en que, ligado al positivismo criminológico, al afianzamiento de la prisión como forma homogénea o universal de castigo, o sea que en ese momento histórico también aparece esta figura de los antecedentes penales, del registro de antecedentes penales, que también suele ser muy cara a ese pensamiento positivista, pero que claramente va en contra de cualquier posibilidad eficaz, efectiva, de reintegración, de inclusión dentro de la sociedad de aquellos que van a cargar con esa mácula, con esa mancha, con esa marca, con ese estigma vinculado al haber en algún momento soportado, sufrido, merecido un castigo. Esto observamos que tenía un componente genealógico, un componente histórico, que tenía que ver con el origen mismo del castigo, que tenía que ver más que con esa prevención especial positiva, esta resocialización, tenía que ver con una idea de prevención especial negativa, con una idea de exclusión, con la idea de negar a ese otro que había sufrido un castigo. Esto asociado a las penas físicas, a las penas corporales, a las penas que claramente tenían que ver con una estigmatización. Recordamos que esa palabra, la palabra estigma, en griego significa eso, significa marca, una mancha en el cuerpo, ¿no? Un signo en el propio cuerpo, que era efectivamente la manera en que el antiguo régimen, esto es hasta el siglo XIX, hasta que aparece la prisión como pena, era la forma en que se castigaba. O se aplicaba la pena de muerte, o algún tipo de castigo, amputar una mano, poner una letra en la frente, un escudo en alguna parte del cuerpo, que identificara que ese individuo, esa persona, soportaba esa posibilidad de ser fácilmente recapturado, de ser vulnerable a ser nuevamente capturado, ser más visible para ser nuevamente castigado por ese castigo previo. Esto efectivamente va a ser aprovechado por el positivismo con esta idea de la reincidencia, la idea de la recidiva, para decirlo en términos franceses, esa idea de la recaída, una asociación entre el delito y ciertas enfermedades en las cuales se puede recaer. Esa recaída iba a ser asociada con una mayor respuesta punitiva para aquel que ya tuviese una caída previa, un previo castigo. Efectivamente, esa sombra que señala. Esto que se ha teorizado en la criminología crítica como una estigmatización y que efectivamente es lo que ha hecho históricamente el castigo y de lo que no se ha podido desprender el castigo aún con las ideologías resocializadoras, reeducadoras, readaptadoras, que, como dije, curiosamente, aparecen en el mismo momento, principios del siglo XX, con estas nuevas tecnologías que posibilitaban los registros de antecedentes penales. Esto lo tratamos en algunos de los textos más bien históricos, o incluso de derecho comparado de este libro. Hay un artículo que muy generosamente han ofrecido Elena Larrauri y James Jacobs, un artículo anterior, ¿no? Pero que discutimos mucho en
en nuestro seminario, y que da cuenta de esos diferentes tipos de registros que se hacen en distintos ordenamientos jurídicos, de tipo más público, como en el caso de Estados Unidos generalmente, o más de tipo privado, como es nuestro caso, de hecho, pero que, como señalaba Majo, es relativamente privado. Es cierto que solo las autoridades judiciales o el propio interesado pueden reclamar esos antecedentes penales, no lo puede reclamar cualquiera, no son públicos en nuestro sistema legal. Sin embargo, cualquier empleador no va a buscarlo, sino que le dice al que es candidato a ser empleado, decir, hey, tráeme los antecedentes penales, porque ese interesado sí que los puede buscar. Y si no los trae, da por sentado de que por algo no los muestra. Efectivamente se convierte en una barrera para el acceso al trabajo, al derecho, insisto, esto no es una opción, es un derecho también reconocido constitucionalmente al trabajo, que se ve impedido, vedado por esa normativa que impone el registro de antecedentes penales. Que lo impone, por cierto, por determinado tiempo, solo 10 años, pero esto también es excedido normalmente por los registros que no se borran o que aparecen por algún otro lado, etc. Algunas de estas situaciones son específicamente analizadas por quienes me acompañan en este panel. Muy importantes investigadores a los que me honra también en muchos casos dirigir sus trabajos individuales de tesis doctorales dentro de ese proyecto de investigación que estoy mencionando y que da cuenta de este libro, y este otro proyecto que tiene que ver con, como dije, por el contrario, intentar analizar de qué manera intentan satisfacerse esos derechos constitucionales que no son parte del castigo, que por el contrario el castigo tiene que abstraerse, privar la libertad, pero no el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo también. Me acompañan Pablo Ordóñez, Tomás Pupio, Leandro Gastón. Ellos hacen contribuciones muy importantes a esta obra que precisamente dan cuenta de esta peligrosa actualización tecnológica. Esto especialmente lo vemos en el texto de Carlos Carnevale, también el de Leandro Gastón, el de Diego Rao también, cómo a pesar de lo que estipula la ley, como dije antes, lo de que no sea público o de que tenga un límite temporal, esto del registro de antecedentes, cómo esto por las nuevas tecnologías, una de ellas estamos aprovechando para poder encontrarnos de distintos lugares, cada uno en su casa tal vez, bueno, estas tecnologías hacen que obstaculicen aún más este derecho al trabajo, que es el que analizamos más concretamente, en general el derecho a formar parte de la sociedad sin esa mácula, sin esa mancha. No voy a spoilear el libro, digo que estos trabajos son especialmente interesantes, como lo son también, digo, este panel quedó medio machiruro, todos expositores varones, pero por suerte el libro no, el libro está compensado, hay tantos autores como autoras, y son muy interesantes, como digo, las obras o las contribuciones que hacen aquí Larisa Cerviño, Virginia Barreiro. Elsa Porta, una muy importante jueza laboral, y digo esto porque ella especialmente se preocupa por este aspecto vinculado al derecho al trabajo, y cómo es vedado por ese simplemente de un registro de antecedentes penales. Efectivamente, en este trabajo nos dimos cuenta de que nuestra visión de especialistas en derecho penal suele ser un problema, es un problema para abordar esta problemática. Cómo intentar romper esa lógica punitiva tiene que ver también con recurrir a otras herramientas, otras disciplinas dentro de las disciplinas jurídicas. El derecho constitucional, evidentemente, pero también el derecho administrativo, el derecho laboral. Maneras en que efectivamente puedes evitarse ese problema. Porque en ese trabajo, ahora voy a pasar al otro, pero en ese trabajo lo que observábamos, no sé si como una paradoja, como una situación que nos superaba en gran medida, es que no solo lidiamos contra los problemas sociales, claro, cualquier persona que pasa un tiempo en prisión, que sale de su ámbito de pertenencia, el barrio, la familia, el trabajo, va a tener un problema para reinsertarse. Las leyes, en principio, tendrían que estar pensadas para evitar, para barrer esos problemas. Por el contrario, acá observamos unas leyes que suman inconvenientes. Y que todas esas pequeñas leyes, incorporar un cupo de personas que tengan antecedentes, bueno, estas leyes no hacen sino darnos cuenta de que el problema principal tiene que ver con la misma existencia de ese registro de antecedentes penales, que luego es utilizado en tal cantidad de leyes que no abarcábamos, mientras hacíamos la investigación, no abarcábamos
todas en las que existían. Una ley para sacar el registro de conducir taxista. Bueno, ahí no pueden sacarlo si tienen antecedentes penales. O para ingresar a tal tipo de trabajo. Bueno, observamos infinidad de, bueno, ustedes son juristas también, saben que esto es inabarcable casi. Observamos que todo esto surgía de ese problema originario que tenía que ver con la existencia misma del registro de antecedentes penales, que no se impuso sin problemas. También volviendo a esa parte histórica, observábamos que para 1904, cuando se impone ese registro en la Argentina, había algunas voces, algunos juristas que decían en ese momento, esto va a tener más problemas que inconvenientes. Como también discutían acerca de la misma idea de registrar a las personas, esta idea que es básica para cualquier mecanismo de control, que es saber quién es quién. Estoy hablando de la imposición de una cédula de identidad, lo que luego será el documento, no sé, de identidad, de distintos registros para poder saber quién es quién y que no se salga de esa identidad impuesta. En algunos casos una identidad que es conveniente, es un buen padre de familia, es un buen ciudadano, es un buen comerciante, pero algunas claramente imponen una identidad deteriorada. Una persona que o no se puede incorporar al ámbito social, al mercado de trabajo, o si se incorpora en un lugar tan disminuido que no va a poder reclamar ninguno de esos derechos que están reconocidos constitucionalmente para todos. Ya no hablo de un sueldo digno, no ni siquiera un sueldo, una posición en blanco. Quizá, y acá menciono en último lugar los últimos aportes de esta investigación, porque son los que nos dieron una cierta ilusión, un cierto optimismo de cara al futuro. Me refiero al trabajo de Gisela Santangelo, que también realizó una tesis de maestría, en este caso, vinculada a las cooperativas, y a cómo las personas que han sufrido una condena hacen cosas para evitar esas dificultades propias de esa mancha de los registros penales, o Claudio Díaz, Liliana Cabrera, cómo ellos también dan cuenta de distintas estrategias, Claudio Castaño, perdón, y Liliana Cabrera, cómo dan cuenta de estas estrategias para, a pesar de las dificultades sociales, a pesar de esas dificultades legales, como estamos hablando aquí, pueden superarlas y hacer valer su derecho al trabajo, lo que es también la contracara de una necesidad, por cierto, para poder lograr esa inclusión social. Por cierto, y esto lo señala también el artículo de Elsa Porta, que antes mencioné, también para registrarse como una cooperativa hay una ley vinculada a las cooperativas que exige la carencia de antecedentes penales, donde decíamos, ya estamos ante el sumum de la imposición de dificultades. ¿Cómo hacemos para imponer, para evitar esos límites? Pero ya antes de dar la palabra a estos futuros doctores, Pablo, Tomás, Leandro, estos investigadores de la Universidad del Salvador y verdaderos artífices de esa investigación, y que nos pueden hablar de ella, pero también de la que estamos realizando, dar cuenta de por qué pensamos en esta nueva investigación. No es que hayamos acabado las respuestas posibles en torno a esa primera interrogación, acerca de lo post-penitenciario. Ya no es lo penal, ya ni siquiera es lo penitenciario, sino qué hacemos con lo que viene después. Pero también queríamos pensar en cómo prepararnos para eso de lo post-penitenciario. La palabra es de Diego Rao, también él ya es doctor por la UBA, y también tuvimos el gusto de acompañarlo en ese proceso de investigación individual, pero formando parte de esta investigación colectiva. Acá veo a la USAL, que es un soporte indispensable para este tipo de esfuerzos, que son individuales, pero son mucho más fáciles porque son colectivos y que están institucionalmente arraigados en instituciones como la Universidad del Salvador. Esta otra investigación lo que intenta es ir a ver qué pasa concretamente en un establecimiento penitenciario, en este caso en los del ámbito federal, de Ezeiza, y en cómo hacen valer los internos para reclamar por el acceso a los derechos que no son privados por la pena privativa de la libertad. ¿Qué herramientas utilizan? Aquí observamos una primera cuestión que va a ser tocada seguramente por Pablo, y tal vez por Leandro también, que tiene que ver con qué herramientas jurídicas utilizan para hacer valer sus derechos al
no solo al trabajo, sino también a la salud, a la educación, etc., ¿no? Que es el habeas corpus. Un habeas corpus que en principio parece, desde sus orígenes, tanto medievales, de su raigambre constitucional, vinculadas a ese derecho de la libertad. Pero lo hacen valer para estos otros derechos que son afectados por la permanencia de la libertad. Y esto claramente tiene que ver con otras deficiencias, no solo legales, sino también judiciales, podríamos decir. La lentitud de otros tipos de remedios, como los amparos, o las vías propias de las jurisdicciones específicas, la laboral, la comercial, la civil. El habeas corpus tiene esta ventaja de la rapidez. Pero ¿cómo? O sea, también, si no recurren a esas herramientas, recurren a las vías de hecho. Y esto es algo que todos, como juristas, tenemos que estar especialmente atentos. Como juristas, quiere decir como personas que queremos disminuir las violencias. Las vías de hecho me refiero a hacer huelgas de hambre, a tragarse un tenedor, a afectar severamente la propia salud, etcétera, etcétera. Estas imágenes que suelen ser difundidas, en ese caso sí, y por eso recurren a ellas por la prensa roja, por estos medios de comunicación que solo se regodean con lo que pasa y sale mal, y no con lo que podríamos hacer para que esto no llegue a esas instancias. A esto es a lo que queremos llegar como una primera reflexión de diagnóstico. ¿Cómo hacen estas personas con todas estas dificultades para reclamar, para ejercer sus derechos? Esto es lo que estamos intentando investigar, están desarrollándolo aquí Pablo, Tomás, Leandro, y no quiero ocupar mucho más el tiempo, agradecer el espacio, agradecer también a la Universidad de El Salvador por dejarnos también ese espacio para discutir estas cuestiones que creo que son tan importantes para todos nosotros como miembros de esta sociedad. Muchas gracias, Majo, Fernanda. Muchas gracias, doctora Mitua, por su exposición súper interesante. Y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Pablo Ordóñez. El doctor Pablo Ordóñez es abogado por la UBA, magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, docente de la UBA, y se desempeña como defensor público oficial ante los tribunales federales. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, en la línea de lo que fue diciendo Iñaki, en mi caso hoy la exposición, la idea justamente era, más allá de que la charla es introductoria a contar lo que fue la primera investigación, contar de qué va la segunda investigación, contar y presentar un poco el libro producto de la primera investigación, mi idea también es contar un poco lo que yo vengo trabajando. En mi caso en particular, en el año 2016, conjuntamente publiqué en coautoría un libro dedicado al habeas corpus en el ámbito carcelario. Y entonces, ya desde hace unos años, vengo trabajando con Iñaki, él como maestro, como director de mi tesis doctoral, el tema puntual del habeas corpus correctivo al nivel carcelario como mi tesis doctoral. Entonces, lo que hablábamos previo a la presente charla, pensábamos que quizás también iba a ser muy interesante poder mechar lo que es mi investigación, mi proyecto de investigación personal, que tiene y no tiene que ver con esta investigación puntual, porque como decíamos, esta segunda investigación puntual viene a hablar de qué es lo que pasa con estos derechos afectados. Entonces, mi investigación doctoral puntual habla de la herramienta de mayor reclamo, y la que tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque bien, como decía Iñaki, en el ámbito federal, la 23098 es la ley que regula el habeas corpus. El problema que tiene esta ley es que esta ley fue impulsada por aquel entonces senador Fernando de la Rúa, previo al inicio de la última dictadura militar. Ya con esto claramente vamos a ver y conocer que la ley de habeas corpus tenía un fin distinto al que nosotros hoy nos podemos llegar a imaginar si fue impulsada previo a la última dictadura militar. En aquel entonces, pese al impulso de Fernando de la Rúa, no llegó a salir y termina saliendo en el año 1984, es decir, a posteriori de la última dictadura militar, pero termina saliendo exactamente igual que como había sido presentada y redactada anteriormente, es decir, claramente nos confirma que estamos ante presencia de una ley que tenía un objetivo distinto, que terminó saliendo con un objetivo distinto y que al día de hoy ese objetivo distinto fue mutando, pero fue mutando sin que cambie la ley, lo cual nos provoca una situación bastante particular. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una ley pensada para una cosa que se usa mayoritariamente para otra, que es para un reclamo puntual de un derecho de una persona que está legalmente detenida.
al contrario de lo que se había hablado en su momento, que era para intentar localizar a una persona ilegalmente detenida. Esto nos provoca que esta herramienta de reclamo sea extremadamente usada, pero sea extremadamente usada de formas muy variadas y con muchísimas lagunas que se van rellenando de diferentes formas, lo cual provoca aún mayores inconvenientes. ¿Esto por qué? El habeas corpus, cuando la ley sale en 1984, no se encontraba en la Constitución. El habeas corpus había tenido un breve paso por la Constitución en el año 49, pero aquella Constitución, como todos sabemos, después fue derogada y entonces no tenía una presencia constitucional. Pese a eso, muchos van a decir, pero ¿cómo era que se usaba en la dictadura? Había habeas corpus. Si vos me estás diciendo que no estaba en la Constitución y que tampoco había una ley que lo regulaba porque es de 1984. Claramente se utilizaba el instituto, pero se utilizaba el instituto bajo diferentes situaciones y no con una ley de fondo, por lo menos a nivel federal, y ni siquiera estando en la Constitución. Este nacimiento provocó en el año 1984 que en el año 1994, es decir, 10 años después, sí tenga presencia constitucional. Presencia constitucional que por una cuestión de la reforma constitucional vino a caer en el artículo 43, vino a caer conjuntamente con el amparo, y a su vez también en un mismo artículo que habla sobre procesos colectivos, pese a que la ley no los menciona. Todas estas cuestiones y esta no modificación de la ley nos llevan a provocar, y por lo menos a lo que es nuestra visión, me desempeño como defensor público oficial ante los tribunales federales de La Plata, es decir, la Cámara Federal que regula los habeas corpus presentados en las cárceles de Ezeiza, es decir, el polo federal de personas detenidas más importante del país. Entonces, constantemente me encuentro analizando situaciones diferentes de habeas corpus, y en todas lo que tenemos es una imperiosa necesidad de darle una visión constitucionalizada a dicha ley de habeas corpus. ¿Y a qué me refiero con darle una visión constitucionalizada? ¿Por qué? Porque la ley, al verla, nos vamos a encontrar con una ley de 1984, como decía, pensada para otro tipo de situaciones, que en su desarrollo termina regulando cuestiones que a nosotros nos parecerían completamente inimaginables. Por ejemplo, que no obliga a que el fiscal esté presente en las audiencias. Entonces, ¿a quién se le puede imaginar que en una audiencia X cualquiera, hoy por hoy, en el año 2021, tengamos audiencias en las que ni siquiera sea, digamos, sea obligatorio que esté el fiscal o que no esté, meramente alcanza con una notificación, que tengamos audiencias en las que se pueda no notificar al defensor, que puedan desarrollarse sin el defensor, que tengamos situaciones en las que se llegue a la Cámara sin que haya habido una presencia del defensor? Y esto es muy usual. ¿Por qué? Porque dicha ley dice en su artículo 9, habla de lo que es la denuncia y habla de lo que es esta primera audiencia. Esa primera audiencia, la ley, no habla de que sea obligatoria la presencia del defensor. Entonces, ahí, ante esa situación, podríamos llegar a tener una persona que se presenta ante un juez sin una presencia letrada, sea oficial o pública, que explica una afectación a un derecho, que explica un reclamo. Como habíamos hablado, mayoritariamente lo que se usa hoy es el habeas corpus correctivo, entonces estaríamos hablando de una persona legalmente detenida, en esos casos, que hace un reclamo de un derecho, que ahí lo vinculamos con la investigación, un reclamo de un derecho laboral, un reclamo de un derecho educativo, de salud, comunicacional. Ahora con la pandemia hubo muchísimos reclamos comunicacionales, me trabo la palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego de esa audiencia, el artículo 10 da 3 opciones. Entonces, cuando uno se recibe un habeas corpus, el juez tiene 3 opciones, tal como lo dice en el artículo 10. La primera opción es declararse incompetente. Suponemos que no es competente por alguna razón. La segunda opción es abrirlo. Y la tercera opción es rechazarlo in limine. Este rechazo in limine, ¿qué significa? Que tiene que en 24 horas elevarse a la Cámara para que la Cámara revea aquella situación presentada y diga si corresponde abrirlo o no. Pero ante este rechazo liminar, la ley no exige notificación a la defensa. Entonces, tenemos algo muy usual, que es que lo que pasa, que una persona se presenta con un habeas corpus, en el cual depende del juez si tiene o no asesoramiento, porque si el juez decide que no se notifica al defensor para dicha audiencia no es necesario, que puede llegar a rechazarlo liminarmente, es decir, elevarlo en consulta a la Cámara, sin que siquiera tenga notificación al defensor, y entonces termina habiendo la presencia de un juez y de los camaristas que terminan revisando toda una cuestión que no fue analizada por la defensa técnica, no fue asesorado, y entonces, como todos sabemos, es muy distinto cómo puede llegar a ser planteado un reclamo de un derecho si esa persona fue o no asesorada técnicamente. Y aunque esto parezca muy extraño que se pueda llegar a una Cámara Federal
sin haber tenido presencia de una asistencia letrada, esto sucede. Entonces, por este montón de razones, es de que es extremadamente necesario poder hablar de que se necesita una visión constitucional del habeas corpus. Visión constitucional que se reclama, que en algunos casos termina dándose, pero que al no, la ley no mencionarlo, nos quedamos a mitad de camino, que es como decía Iñaki, a mitad de camino todo este reclamo de derechos que siempre las personas terminan siendo las más afectadas, y en este caso claramente estamos hablando de un sector extremadamente vulnerable, sector vulnerable que aquí vuelve a tener afectado no solo el derecho, sino hasta la posibilidad de un reclamo. Y así como vemos estas lagunas que tiene el habeas corpus, hay muchísimas más. Por ejemplo, tenemos un gran problema con lo que puede llegar a ser el control de la ejecución de los habeas corpus. El control de la ejecución no es, digamos, desarrollado por la ley, porque si la ley estaba pensada para la aparición de una persona, se supone que cuando apareció esa persona se terminó el habeas corpus, ¿no? Claramente. El tema es que, bueno, por suerte hoy no es tan utilizado para la desaparición de personas, pero sí es muy utilizado para el reclamo de derechos. Y entonces, ante un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por la afectación de un derecho constitucional, nos encontramos con situaciones en las que puede llegar a haber una resolución favorable, es decir, que el juez, luego de la audiencia, luego de la presencia de esta persona amparista que dice tener afectado un derecho con esta asistencia letrada, porque una vez que el juez decide abrir el habeas corpus, ahí sí está obligado a que haya una presencia, nos encontramos a que si el juez logra entender y decir que hubo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, dicho control de la ejecución no lo regula la ley. Entonces tenemos que estar a la buena suerte de que el juez que lo decida tenga una opción de cómo controlarlo. Y ahí arranca la variedad. Por ejemplo, hay un habeas corpus muy conocido en la capital federal, en que ante una denuncia de que al grupo de personas LGTBI había problemas con lo que eran las requisas. ¿Por qué? Porque no eran requisadas por el personal del sexo correspondiente. Se terminó desarrollando un habeas corpus que claramente terminó con un final que es que hubo una afectación. ¿Por qué? Porque estas requisas no eran realizadas correctamente. Como había sido tan grave la situación, el juez lo que decidió es que dicho habeas corpus finalice pero no, es decir, sacó una resolución diciendo que hay un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, pero provocó que este se controle mediante una mesa de diálogo. Entonces tenemos un habeas corpus casi eternamente abierto desde hace ya varios años, con mesas de diálogo que se abren trimestralmente, en lo que meramente lo que se hacen es controles, es decir, ¿se sigue aplicando o no se sigue aplicando este protocolo que se creó mediante dicho habeas corpus? Protocolo que muestra que aquella informalidad y oralidad del habeas corpus, tal como tenemos ley regulada, provoca que se use tan distintamente que hasta a veces puede usarse muy positivamente, como por ejemplo para crear un protocolo de requisa a personas LGTBI, pero que también lo que todos nosotros hablamos y sabemos, y lo que decía Iñaki anteriormente, es para que las cosas cambien, tienen que cambiar formalmente, no estar a la buena disposición de la creación de un protocolo por intermedio de un habeas corpus, a la decisión de mantener un habeas corpus abierto, a la espera de poder controlar una ejecución que, como no tiene razones, mayoritariamente lo que termina pasando es que si el habeas corpus se decide con una finalización de que hubo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por la afectación de un derecho, lo que termina sucediendo es que dicho habeas corpus se cierra. Y si suponemos que la persona detenida dice al mes siguiente, bueno, a mí se me dijo que había un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención porque no estaba trabajando, pero todavía no se me asignó trabajo, dicho habeas corpus estaba cerrado. Entonces, ¿cómo se realiza? Tiene que realizar un nuevo habeas corpus diciendo que hay un doble agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. ¿Por qué? Porque dicho derecho no se solucionó y a su vez hay una decisión judicial que todavía no es respetada, claramente, lo cual va contra la economía procesal, contra la lógica, contra la velocidad de los tiempos. Tiempos que terminan siendo muy importantes. ¿Por qué? Como dijo Iñaki, ¿por qué se usa el habeas corpus? Sí, bueno, porque el habeas corpus, como fue pensado para la desaparición forzada de las personas, sigue manteniendo esta situación de que si una persona interpone un habeas corpus, que lo puede interponer cualquier persona a favor de, el juez está obligado a que dentro de las 24 horas esa persona mencionada se encuentre
adelante suyo. Después veremos si en la práctica se encuentra en el juzgado delante del juez o delante del secretario, pero esa persona dentro de las 24 horas tiene que estar adelante del juez. Entre comillas, veremos también si tiene que estar adelante del juez o como se viene usando en los últimos años mediante una videoconferencia, lo cual por un lado acelera los tiempos con lo positivo de la tecnología, pero complica muchas veces otras cuestiones, dado que por una cuestión lógica, con el uso actual del habeas corpus por agravamientos ilegítimos de las condiciones de detención, la gran mayoría de los habeas corpus terminan siendo contra cuestiones vinculadas con el servicio penitenciario, y entonces tenemos una persona que termina denunciando una afectación de un derecho por parte del servicio penitenciario, que lo hace desde adentro de la cárcel, adelante de una computadora o adelante de un monitor, cuando no sabemos si detrás del monitor lo están escuchando o no lo están escuchando. Entonces, todas estas cuestiones tienen que cambiar para que las cosas cambien. Si las cuestiones no cambian, nada va a cambiar. Entonces, hay muchísimas cosas importantes, pero sigue siendo aún más llamativo el tema de que en ningún momento se habla de que esta herramienta que es el habeas corpus se hable de variar la ley. ¿Por qué? Porque esta situación informal y oral termina dando este poder de poder maniobrar y manejar de diferentes maneras, a veces para muy buenas situaciones, otras veces para no, pero no hay un cambio. Entonces, justamente la idea de esta charla era invitar a pensar un cambio, invitar a pensar otras formas de reclamo de derecho, invitar a pensar, a solucionar, para los que quieran usarlo positivamente, a ver cómo se puede usar un habeas corpus, que el habeas corpus al tener esta visión tan amplia y esta informalidad total, permite completarse sus lagunas con su primo hermano, el amparo, y utilizar la ley de amparo para peticionar por intermedio de un habeas corpus que se hagan planteos colectivos, como vimos que se hizo el famoso caso Berbinsky en su momento, y que la Corte confirmó el posible uso de los habeas corpus colectivos, o también, como se usa muchas veces, pese a que la ley no lo dispone, plantear habeas corpus con pedidos de medidas cautelares, utilizando para ello lo que menciona el amparo. Entonces, esta visión completamente amplia nos da esta herramienta momentánea de solución. La herramienta momentánea de solución que la idea de la investigación es ver si logra cambiar algo o no, lo cual sospechamos que no. Bueno, muchas gracias a todos y quedo a disposición para cualquier tipo de preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo. Súper constructivo el debate que se genera a partir de esto. Esperemos que en algún momento pueda cambiarse, pero por ahí le vamos a dar la palabra a continuación al doctor Tomás Pupio Zuviría. Él es secretario del Ministerio Público de la Defensa, especialista en magistratura por la Universidad de La Matanza, magíster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona, está doctorando en Derecho en la Universidad de El Salvador, es docente e investigador en la Universidad Nacional de José C. Paz, UNICEN y Universidad de El Salvador. Buenas tardes, Tomás. No sé. Buenas tardes, Tomás. No sé si tienes el micrófono habilitado. Hola, ahora sí. Ahí está. Se me escucha bien, ¿no? Lo tenía deshabilitado. Sí, se escucha bárbaro. Bueno, joya, gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de La Plata por el espacio. Me parece que es un espacio muy importante para mí en lo personal, pero también para Iñaki, para mis compañeros, poder discutir o poder compartir algunas de las discusiones que venimos teniendo y también ponerlas a consideración o poner en consideración algunas de las líneas de trabajo que estamos desarrollando. Por eso es un espacio muy importante. Bueno, agradezco entonces también a Majo y a Fernanda por la presentación, y por supuesto a Iñaki, a Pablo y a Leandro, sobre todo por las discusiones que nos hemos dado, que nos continuamos dando. Me parece que hablar de los proyectos que venimos a presentar, de algún modo conjuntamente con el trabajo colectivo que referenciaba Iñaki, nos pone en algún punto, y también lo dijo Iñaki, frente a una discusión que trasciende a lo penal y a lo penitenciario. Y esa puesta en escena de lo no penal, si se quiere, de lo no penitenciario, implica
poner el foco en los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales a esta altura del partido. Y hablar de ello significa, por ejemplo, un poco lo señalaba también Pablo cuando hablaba, referirnos al trabajo, a la educación, a la seguridad social. Y hablando de esto, me parece que esta puesta en escena supone dos grandes conjuntos de reflexiones que por supuesto se enlazan una con otra. Por un lado, una que tiene que ver con la posibilidad que señalaba Pablo de hacer valer este conjunto de derechos, que podríamos titularlo como el acceso a la justicia. Esto nos lleva necesariamente a inscribir la discusión en torno a las garantías, a la idea de garantías, y ahora voy a volver sobre esta idea, pero por otro lado también nos hace pensar en cuáles son o cuáles han sido los procesos sociales, culturales, pero sobre todo políticos y económicos, que nos traen o nos ubican en esta discusión. Y me parece que acá hay algo que decir respecto del neoliberalismo y las consecuencias que ha traído, por un lado, sobre el debilitamiento, podríamos pensar, en torno a los sujetos que estaban en condiciones de hacer valer derechos. Pienso a grandes rasgos en los sindicatos, pero también en la creciente masa de excluidos de cualquier tipo de prestación social, cuyo proceso de exclusión también redunda en el encarcelamiento masivo. Uno, sin tener que citar a ningún autor, hay muchos que lo han trabajado, como encarcelamiento masivo como política indirecta del neoliberalismo, y una política reexcluyente del mantenimiento de antecedentes penales y su exigencia para determinados innumerables cantidades de casos. De cualquier modo, entonces vuelvo un poquito sobre mis palabras y digo, hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales debe significar hablar de derechos en sentido pleno. Y ello supone abandonar algunas lecturas de derechos sociales como directrices o como declaraciones políticas que orientan determinado sentido del obrar del Estado. Es decir, hablar de DESC o DESCA como derechos humanos, que generan obligaciones de manera directa al Estado o a los Estados, pero también al mercado. Y acá pienso en una pregunta que planteaba Iñaki, vinculada a cómo hacen las personas privadas de su libertad, que tiene que ver con este segundo proyecto que estamos desplegando, cómo hacen las personas privadas de su libertad para hacer valer sus derechos. Bueno, Pablo hacía referencia a una herramienta. Antes de entrar en eso, quiero decir, hay un autor, Gerardo Pisarello, amigo, tengo entendido, de Iñaki, que propone pensar a las garantías históricamente percibidas como herramientas de acceso a la justicia, pensarlas desde abajo. Esto conlleva reconocer los límites que una mirada ubicada solamente en los poderes públicos o en las instituciones presenta. Algunos de esos límites aparecen en esta discusión en torno a los antecedentes penales. Me parece que Leandro algo de esto va a señalar. Límites legales, podríamos decir. Y cuando hablamos entonces de garantías, podemos pensar en aquellas garantías constitucionales, legales y jurisdiccionales, ¿por qué no? Y sobre estas últimas, Pablo nos comentaba que versa en alguna medida su tesis, y aparecen acá las herramientas de habeas corpus y amparo como posibilidad de despliegue de hacer valer derechos. Y por ejemplo, sin querer detenerme demasiado, pero la herramienta del amparo como posibilidad de hacer valer por fuera de
la herramienta, por fuera del esquema tradicional, que implicaría reclamar a jueces naturales alrededor de las condiciones de detención, hacer valer derechos frente a la Agencia Nacional de Discapacidad, frente a la ANSES, por pensiones no contributivas, automáticamente cercenadas con sentencias condenatorias, bajo la idea o bajo la presunción de que los ámbitos carcelarios no serían necesarias. O también aquellas en torno a cómo se eliminan los antecedentes o cómo se borran los antecedentes y los problemas que se suscitan aún hoy frente a la falta de actualización de esa situación de antecedentes en el registro de reincidencia. Digo, pienso en casos en los que nos ha tocado participar representando actores, personas que han sufrido estas marcas o personas que se encuentran en este momento privadas de su libertad. Por supuesto, también aparecen entonces las herramientas en las que existen prolíficas, digo, cantidades de presentaciones de habeas corpus, correctivos, para sanear determinadas situaciones. Pero hay acá algo que se vincula quizá con mi tesis en particular, que tiene que ver con cómo estas herramientas deben ser o pueden ser reinterpretadas, porque su desarrollo ha estado vinculado históricamente con la posibilidad de ejercicio de derechos patrimoniales o, como decía Pablo, alrededor de la libertad ambulatoria, pero siempre de manera individual. Entonces, la participación colectiva y alrededor de otros derechos, no solamente los patrimoniales o netamente de la libertad ambulatoria, los DESCA podríamos decir, puede ser interpretada a partir de comprenderlas como espacios no solo de disputa jurídica, sino también política. Y eso significa retomar algunas lecturas críticas en torno a la recolectivización de los conflictos que el campo jurídico ha individualizado, o repolitización de los mismos, que el mismo campo ha neutralizado, y dotarlos en algún punto en este movimiento de el componente, entre comillas, irracional que revestían, es decir, reescribirlos históricamente y socioafectivamente, en cómo esas historias de vida repercuten. Y bueno, esta lectura de algún modo parte, o esta posibilidad de reinterpretación parte de reconocer en esas vulneraciones de derechos a las que hacía referencia Pablo e Iñaki, como violencia, o sea, decir de Galtung, por poner un ejemplo, pensar en violencias estructurales como aquellas que generan o que producen daño social, que se inscriben en las vulneraciones que verificamos en los ámbitos carcelarios, pero también en las consecuencias que se desprenden de allí, digo, los antecedentes penales. Y esta interpretación, entonces, a partir o retomando alguna lectura, como decía, crítica, se posibilita principalmente cuando pensamos en las garantías no solamente institucionales, sino en aquellas extrainstitucionales. Porque así se inscribe en el campo jurídico la posibilidad de pensar en derechos o en acceso a derechos, no solo a partir de lo que hacen y los intereses de los poderes constituidos, sino también incorporando, van a decir algunos autores, la potencia constituyente de los vulnerados. Esto se implica en la posibilidad de participación y de disputa de los propios involucrados, ¿no? Incorporados a sus propios reclamos. La narración que hacía Pablo en torno a las audiencias da cuenta de algo en este sentido. Pero bueno, pareciera igual que aquellos límites que señalábamos aparecen una y otra vez, digo, hasta se nota, lo hemos charlado en otras oportunidades, se nota en cómo Pablo cierra su alocución, digo que en las dificultades, ¿no?
se ven. Pareciera que frente a esas dificultades hace falta pensar en alguna nueva, distinta o novedosa institucionalidad. Y para ello, ¿por qué no pensar o por qué no situar? Digo, hubo una reforma constitucional en el 94, ¿por qué no situarla en un marco interpretativo distinto? Y pienso en los procesos post-neoliberales, que posibilitan, podríamos decir, directo e indirectamente, en el despliegue de algunos programas, políticas públicas, por ejemplo, de los ministerios públicos de Nación, distintos o diferenciales o diversos respecto de la organización tradicional del Servicio de Justicia. Me refiero al equipo Acceder, de la Defensoría General de la Nación, a las agencias Atajo, de la Procuración General de la Nación. ¿Por qué no también pensar en la Comisión de Cárceles, en la que entiendo Pablo e Iñaki son o han sido cotitulares? No recuerdo en qué situación están ahora. Y estas son instancias que suponen, por ejemplo, atención inter y transdisciplinaria, descentralizada, y reitero, que prestan funciones por fuera de los esquemas tradicionales del servicio de justicia. De algún modo, acá aparece entonces lo que decía Pablo y lo entiendo, puede ser entendido como un límite institucional a resolver. Como la utilización del habeas corpus se encuentra desanclada o desmarcada de los jueces naturales. Eso da cuenta de un problema institucional, si se quiere, a repensar o sobre el cual reflexionar. ¿Y por qué no plantearnos una nueva institucionalidad? Una institucionalidad que, al menos en algunos organismos, esté desmarcada de la estructura judicial tradicional, que inscriba posibilidades distintas. Y en estas posibilidades que se presenten, en esa recolectivización, en esa repolitización de los conflictos, que se presentan nuevas chances de disputa y de trabajo en miras a desentrañar entonces las contradicciones a las que el propio esquema neoliberal ha arribado. Y pienso entonces, cuando digo una nueva institucionalidad, ¿por qué no traducirla en otros ámbitos, en las colegiaturas? Y acá hay algo para pensar también en el rol de los colegios. Ustedes me van a corregir si me estoy equivocando, pero en los limitantes en torno a los antecedentes penales o a la posibilidad de ejercicio de la profesión en determinados colegios de abogados, por ejemplo. Creo que el Colegio de la Provincia está inscripto en estos límites. Nada, un poco algunas interpelaciones para hacernos y por supuesto esperar el ida y vuelta con quienes están ahí del otro lado. Y bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio, por el tiempo y la atención. Bueno, muchas gracias, Tomás. Al final de las exposiciones vamos a hacer algunas preguntas, algunas aparecen por chat, otras van surgiendo. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Leandro Gastón. Él está doctorando en Criminología en la Universidad de Lausanne, es magíster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad de la Pompeu Fabra y especialista en Derecho Penal por la UBA. Se desempeña como secretario de primera instancia en la Defensoría General de la Nación también. Buenas tardes, Leandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias Fernanda, Ignacio, Damián, Majo también que estuvo en la presentación, y a las autoridades del Colegio de Abogados que siempre están abiertos y bueno, siempre están discutiendo estas problemáticas que son tan necesarias de discutir, y también bueno, a mis compañeros que hoy están presentes y iniciaron el debate de esta temática. Les voy a compartir pantalla de un PowerPoint para ir guiando un poco la conversación y no tengan que ver tan en primera plana mi cara. Bueno, yo voy a hablar y aprovechando un poco lo que fueron hablando mis compañeros,
es específicamente, es mi parte en el libro, mi parte en el proyecto de investigación, y es a nivel individual mi proyecto de tesis doctoral, los efectos de los antecedentes penales en el mercado laboral. Un poco siguiendo y aprovechando estas cuestiones que trajo para discutir Tomás, del estado actual generado también, o generado en buena parte por el discurso y el programa político transnacional, regional y también a nivel global que trajo el neoliberalismo y actualmente, o el posneoliberalismo, han aumentado significativamente a nivel global, a nivel regional y también en Argentina, las consecuencias colaterales o las consecuencias que tienen haber pasado por la prisión en el mercado laboral. Por eso, en parte, este trabajo que hoy venimos a presentar acá, trabaja sobre esto y discute sobre esto y de las dificultades, y también las soluciones que le han encontrado las personas con antecedentes penales, muchas veces en soledad y batallando contra cuestiones normativas, sociales, de estigmatización, muy complejas y que le presentan obstáculos muy altos, pero que también vienen a traer algunas soluciones, algunas luces en esta cuestión tenebrosa y oscura que generan los antecedentes penales luego de haber cumplido la condena. Principalmente las cooperativas, en el libro hay autoras que lo trabajan muy bien, como Elsa Porta y Gisela Santangelo, y yo lo voy a tocar al final de la presentación porque me parece que es la puerta a encontrarle una solución a los efectos de los antecedentes penales en el mercado laboral. Primero quería empezar hablando de la cuestión actual del pedido de antecedentes fuera del sistema judicial. Tanto a nivel global como a nivel nacional, como podemos observar, crece continuamente y crece año a año la cantidad de certificados de antecedentes penales expedidos. Un poco simplificado, pero para tener en cuenta, este crecimiento no tiene que ver con los pedidos de antecedentes penales que se hacen a nivel judicial, es la fiscalía, las policías o los jueces, sino que tiene que ver con el certificado de antecedentes penales que es expedido por fuera del sistema laboral. Vemos como a nivel social y también por otras cuestiones administrativas, como vamos a ver más adelante, por cuestiones de migraciones, están creciendo significativamente y año a año la cantidad de certificados penales fuera del sistema penal. Un certificado o un registro que originariamente había sido pensado para registrar cuestiones que tengan que ver dentro del proceso penal, se han expandido y se han hecho públicos de alguna manera, porque si bien, como señalaba Iñaki al principio de esta exposición, al principio de este encuentro, Argentina difiere a sistemas, por ejemplo, el norteamericano o estadounidense, en el cual cualquier persona puede acceder a los antecedentes penales de otra. En Argentina tenemos vedado el acceso a antecedentes penales de otras personas, pero sin embargo, como un caballo de Troya, la ley permite que el propio interesado, es decir, yo mismo, puedo ir a buscar el certificado de antecedentes penales de Leandro Gastón y presentárselo ante quien me lo presente. Esto es lo que sucede en general en el mercado laboral, y por eso vemos cómo el certificado de antecedentes penales que se le entrega a los propios interesados, a los propios propietarios de esa información, termina utilizándose en el mercado laboral, a pesar de esto estar vedado, pero no lo hace específicamente la regulación. ¿Cuáles son los motivos de este crecimiento de pedido de expedición de antecedentes penales fuera del mercado laboral? Bueno, son varios. Yo opto por tomar dos. Uno es una cuestión quizá práctica, un poco ingenua, pero la tardía sistematización que han hecho los registros de reincidencia y la facilidad con que hoy se accede al certificado de antecedentes penales ha hecho que sea mucho más fácil pedir un antecedente penal. En la práctica, en 6 horas, uno puede tener una entrevista de trabajo y le dice, bueno,
puede ser que quedes, necesito tu certificado de antecedentes penales, y en 6 horas esa persona puede tramitar el certificado de antecedentes penales. Antes era una cuestión un poco más engorrosa, papeles, hacer una fila. Hoy en día, al alcance de la mano, en un celular, en una computadora, se obtiene el certificado de antecedentes penales rápidamente de cualquiera. Esto ha crecido, es en parte responsable de este crecimiento, y responsable de este crecimiento que podemos observar desde que se empezó a hacer el trámite a distancia en el Registro Nacional de Reincidencia en Argentina, que ha hecho que crezca exponencialmente año a año, y no tengo los datos de 2020, aunque los he podido observar, no los tengo en este gráfico, crecen obviamente mucho más. Con las oficinas cerradas, esa curva que puede observarse se vuelve un poco más pronunciada, y la cantidad de certificados antecedentes mediante este trámite a distancia, es decir, sin ir a la oficina del registro de reincidencia, crece y crece año a año. Por eso, la sistematización de los registros es uno de los grandes motivos por los cuales la expedición de antecedentes penales crece año a año. Y otro motivo más profundo y más trascendente, y en línea con lo que venía diciendo Tomás, es este giro punitivo que se observa en Argentina, en Latinoamérica, a nivel global, a partir de los 70, con el neoliberalismo, luego el legado del neoliberalismo, que se continúa con el post-neoliberalismo, que toma ese legado y sigue girando punitivamente, y este giro punitivo que por un lado se da en la prisionización masiva de personas, de mujeres, de disidencias, que puede observarse actualmente en Argentina. Actualmente estamos en un momento de prisionización masiva. Esto genera que también haya una masividad de consecuencias colaterales, es decir, porque esas personas en algún momento salen, y al haber cada vez más personas adentro de la prisión, enmarcadas en un sistema judicial, penal, y cumpliendo penas, tanto de efectivo cumplimiento dentro de la prisión como fuera, hace que estas consecuencias también se intensifiquen. Eso es lo que estamos observando y lo que se puede ver actualmente en Argentina, en Latinoamérica, en la región, y también a nivel global. Las consecuencias colaterales de la prisionización masiva de personas. Aquí, ya entrando un poco más en mi investigación específica, lo que traigo a mostrar para discutir es cómo este crecimiento de certificados de expedición de certificados antecedentes tiene mucho que ver con los puestos de trabajo. Hay dos gráficos. Uno es una información que genera el Registro Nacional de Reincidencia en 2014, donde podemos ver que por migraciones es el 30%, y después prácticamente el resto de las cuestiones. Estos son los motivos por los cuales las personas piden antecedentes penales. Como decía, 30% por migraciones, y el resto de los motivos tienen que ver con cuestiones de trabajo, directa o indirectamente, organismo público, empresa privada, dirección de tránsito. Mucha gente que trabaja con un registro de conducir profesional necesita el certificado de antecedentes penales para poder sacarlo. Es decir, que hay prácticamente un 60% de cuestiones, motivos relacionados con el trabajo de personas que van a retirar el certificado de antecedentes penales. Y en el otro gráfico, este es un gráfico actualizado de la misma encuesta realizada por mí y por otro compañero de investigación, donde nos paramos en esto prepandemia, en el 2019, nos paramos en el registro de reincidencia y le preguntábamos a las personas para qué iban a pedir el certificado de antecedentes penales. Bueno, se repite la tendencia, un 30% de migraciones, y el resto tiene mucho que ver con la solicitud del antecedente penal para presentarlo en el mercado laboral. El 53% directamente con trabajo. El 10% con este registro de conducir, que está indirectamente relacionado con el trabajo, y con eso ascendemos casi a un 2/3 de los certificados de antecedentes penales que se emiten, y como vemos va creciendo año a año. Gran parte, más de la mitad, 2/3, tiene que ver con cuestiones de trabajo. Esta es otra parte de mi investigación en la cual encuesté a casi 500 empresarios o seleccionadores de personal para ver si en sus empresas
solicitaban antecedentes penales. Acá vemos que, bueno, primero un poco mencionar rápidamente las dificultades que tienen esta metodología de investigación, y es que muchas veces cuando uno contesta una encuesta de autopercepción es más generoso consigo mismo o con lo que cree que está bien. Acá hay que tener en cuenta que las personas muchas veces pueden contestar lo que quieren y pueden incluso mentir. Teniendo en cuenta que puede haber una parte de estas personas que hayan mentido, sobre todo en la gente que dice que no pide antecedentes nunca en sus empresas antes de contratar a una persona, igualmente, teniendo en cuenta esa consideración o esa cuestión metodológica, podemos observar que hay un 40%, es decir, casi la mitad de las empresas o reclutadores de personal que admiten que siempre o a veces solicitan antecedentes penales. Esta investigación que está en curso no recoge datos de empleadores públicos, porque los empleadores públicos en general tienen normas que les prohíben contratar personas con antecedentes penales, y prácticamente en un 100% de los entes públicos te piden antecedentes penales para ingresar. Es decir, que sin tener en cuenta eso, que es un 100%, hay un 40% que admite solicitar a veces o siempre antecedentes penales, más el 60% que una parte que podemos admitir o asumir que mienten y que sí piden antecedentes aunque no lo reconozcan. Teniendo en cuenta ese contexto, lo que podemos ver es que hay una gran importancia del efecto antecedentes penales a la hora de conseguir un trabajo luego del cumplimiento de la pena. Después de este pedido de antecedentes penales, lo que mido en la encuesta es, bueno, pediste los antecedentes penales, ¿cuál es tu actitud frente a esa persona que trae un certificado que tiene antecedentes penales? Esta pregunta lo que dice es selecciona si contratarías, y es persona con delito de antecedentes penales por robo, personas con con antecedentes penales por delitos sexuales, tenencia de drogas, ciberdelincuencia, delitos viales y delitos de género. Acá, bueno, la barra azul es contrataría siempre, la barra roja es contrataría depende, y la barra naranja es nunca contrataría. Acá lo que podemos ver es, bueno, primero es que hay una rápida tendencia a excluir personas que tienen antecedentes penales, pero si acercamos un poco la aproximación, podemos ver que hay una diferenciación entre los tipos de delitos. Y hay delitos como los delitos sexuales o los delitos que tienen que ver con las cuestiones de género, donde la barra naranja es prácticamente la única, y delitos donde los empresarios tienen alguna permeabilidad a contratar personas con antecedentes penales. En este contexto, donde los empleadores piden antecedentes penales, donde cada vez es más fácil pedirlo, obtener ese certificado de antecedentes penales. Entre paréntesis, y esto permitiría otra charla, es actualmente Internet está haciendo una forma de estigmatización de los demás con una divulgación masiva de información de las personas, donde es muy fácil saber si una persona tiene antecedentes, incluso en Internet. Esto un poco lo hablo en mi trabajo, de las personas que yo entrevisté, googleé algunos de los nombres, y la gran mayoría encontraba información estigmatizante de su condena, de su proceso, o de su condición actual de persona con antecedentes penales dentro de Internet. Es decir, que esta información que no está regulada de ninguna manera, también viene a favorecer a aquellas personas que están interesadas en los antecedentes penales de las personas. En este contexto, ¿cuáles son las estrategias que utilizan las personas para superar los obstáculos? Uno, y esto es parte de mi investigación cualitativa, en la cual entrevisto a personas con antecedentes penales, y una de las estrategias es ocultarlo. Vemos que es cada vez más difícil ocultar el antecedente penal. Sin embargo, en algunos contextos, en algunos trabajos, esta estrategia para superar los obstáculos del antecedente es utilizada y funciona, digamos. Y otra es la divulgación selectiva, es decir, le cuento a algunos compañeros o le cuento a algún jefe
o le cuento a alguien que me está haciendo la entrevista, y no le cuento a otros, y otro es la divulgación gradual, que tiene que ver con primero me presento, no digo que tengo antecedentes, me conocen, pueden confiar en otras características que no tienen que ver con esa condición que hace tomar a muchas personas decisiones sobre respecto a la persona, y de a poco, y luego de eso, sí dan a conocer su paso por la prisión. Y otra estrategia para superar los obstáculos que actualmente generan los antecedentes penales, me parece que es central, y me parece que rompe un poco con esta idea, o rompe un poco con este paradigma neoliberal y posneoliberal que estamos atravesando, y tiene que ver con las cooperativas de trabajo, las cuales funcionan con muchos déficits y muchas cuestiones a mejorar, funcionan horizontalmente, funcionan, bueno, las cooperativas de trabajo, para dar una introducción, son empresas formadas en parte o en 100% por personas con antecedentes penales que forman una empresa. Estas empresas sirven para generar empleo, para incluso recoger invitar personas que salen de la prisión, las invitan ya porque saben que existen estas cooperativas, y donde obviamente, como están conformadas por personas que han atravesado esa cuestión de encierro o el cumplimiento de una pena, no piden antecedentes penales. Y prácticamente hoy en Argentina, incluso es un fenómeno que se puede observar en otros países de la región, como Chile o como en Uruguay, es prácticamente la única vía de hecho que tiene una persona para obtener un ingreso legítimo que le permita reinsertarse, insertarse, consolidar los lazos sociales, consolidar los vínculos y tener una vida generando su propio ingreso. Como hemos visto, tanto los empleadores del sector público como del sector privado tienen una gran reticencia o un gran rechazo a contratar personas con antecedentes penales. Entonces, de esta manera, entre ellos mismos se han buscado esta solución a este obstáculo que significa tener antecedentes penales. Y para terminar, y ya bueno, me parece que viene la parte buena de discutir con ustedes qué es lo que les parece y qué es lo que ven y qué es lo que podemos tener en cuenta en toda esta temática, es pasar un poco a cuáles son las discusiones. En primer lugar, cuando tenemos en cuenta la gran cantidad de obstáculos que generan los antecedentes penales en el mercado laboral, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el empleo para lograr la reinserción. Esto sin apoyarme en una teoría pero sí apoyándome en la importancia que tiene para evitar que cometa un nuevo delito, la importancia que tiene el empleo. El empleo ha sido detectado empíricamente como uno de los vínculos sociales fuertes que tienen las personas, así como la familia, así como otros lazos sociales, como puede ser pertenecer a una institución, es uno de los vínculos fuertes que evitan que las personas que han pasado por una experiencia carcelaria vuelvan a pasar. Entonces, hay una importancia que tiene que tomar cuenta tanto quienes desarrollan políticas públicas de reinserción como toda la sociedad en conjunto, porque los empleadores son parte de la sociedad, somos nosotros mismos los que conformamos esta sociedad, y si queremos pensar en una sociedad mejor, tenemos que pensar en cómo hacer para que este efecto de los antecedentes penales sea tenido en cuenta en las políticas públicas y sea también tenido en cuenta en un cambio de paradigma que tenemos que atravesar como sociedad, y donde tenemos que tratar o tenemos que trabajar en que esas líneas que separan personas y que categorizan personas sean más grises y más permeables y permitan una mayor inclusión en momentos donde estamos discutiendo la inclusión de distintos grupos vulnerables, de distintos grupos que han sido históricamente excluidos. También es un buen momento histórico y un necesario momento de también discutir de qué manera
vamos a quitar esta etiqueta del estigma que tienen las personas que han cumplido una pena de prisión. Y por otro lado, y para ya dar paso a la discusión con ustedes, me parece que es un momento también histórico para reflexionar de por qué está creciendo el chequeo de antecedentes en el mercado laboral fuera del sistema penal y qué podemos hacer para, más allá de normativamente, para convertirnos en una sociedad que le reste importancia a esta información previo a otorgar un trabajo. Nada más y les agradezco su tiempo y su atención. Bueno, muchas gracias, Leandro, muchas gracias a los 4 expositores, la verdad, súper interesante el debate. Nada, felicitarlos por el libro, porque aborda una temática, ya le digo, por demás interesante y que a cualquiera que le guste el derecho penal, que le interese, sabe que es importantísimo tratarla. Y surgen acá algunas preguntas en base a lo que ustedes fueron conversando. Si quieren se las comparto para ver si las pueden ir respondiendo. La primera dice, si se han pensado o proyectado reformas legislativas en relación a la clara vulneración que realiza el propio Estado del artículo 19 de la Constitución, el principio de reserva, en relación a la publicidad de antecedentes penales para contrataciones privadas. No sé si eso lo han abordado. Aló. Yo no sé si, en principio, como dije y como dice también Leandro, no, en nuestro sistema no son públicas estos registros. Sí lo son, por ejemplo, en algunos de los estados de Estados Unidos, y lo que nos llevaba a la reflexión, las discusiones que teníamos más internas es, bueno, ¿cuánto de garantía da esto de que solo sean autoridades judiciales o el propio interesado que lo pueda reclamar cuando sucede lo que señalaba Leandro, que a través de la exigencia del registro de carencia de antecedentes penales, o sea, la ausencia de antecedentes, se hacían de la misma manera públicos. En el caso de Estados Unidos, usaron por el contrario, que eran totalmente públicos y por lo tanto al menos no se le exigía al propio interesado en autovulnerarse el derecho o escoger por la ocultación. Y otra cosa que aparecía ahí vinculada tenía que ver con el propio empleador eligiendo en el caso... Y también teniendo en cuenta, también es una sociedad de mayor empleo, menos desempleo, y podía pensar, mira, voy a elegir un conductor de camiones, tiene antecedentes viales, que observamos ahí que es menos discriminado, capaz que tiene más sentido discriminarlo que por otro tipo de delito. En fin, entramos dentro de la lógica neoliberal y capitalista, pero tal vez era menos discriminadora que esto que supuestamente es más protectivo del individuo, que es que no sea público legalmente, pero que en la práctica termina haciéndolo. Indudablemente lo que tenemos que pensar es cómo estas leyes siempre van atrás de los cambios sociales o tecnológicos. Efectivamente, algo que analiza Leandro, pero también Carlos Carnevali en este libro, tiene que ver con la aparición de Internet, y cómo aquellos empleadores que no reclaman los antecedentes es porque buscan si hay algún dato en Internet, que muchas veces no es una efectiva condena, pero es alguna denuncia o algún registro policial o otro tipo de información que tiene el mismo efecto discriminador. Lo que quiero decir es que es bastante más complejo que simplemente esto de la transformación legal, y me quedaba con algo de lo último que decía Leandro, y que hablaba de repensarnos como sociedades no excluyentes. ¿Cómo hacemos para pensarnos más inclusivamente como sociedad de cara al futuro, pensando incluso en ese modelo del Estado social que tiene que ver con ciertas ideas de inclusión, con la aparición de algunos institutos que no mencionamos acá, pero que sí que aparecen muy analizados en el libro, como la de los patronatos, tanto estatales, ¿no?, a nivel federal, provincial, etc., pero incluso algunos patronatos vinculados a las iglesias, que eran muy importantes en esa época del llamado welfare state, y que dejaron de tener importancia con esos cambios que van más allá de lo legal, esos cambios culturales que hacen a ese neoliberalismo que nos está dando vuelta en todas estas posiciones. No sé si respondo concretamente o te cuenta de una mayor complejidad, quizá Leandro tiene algo más que aportar. No, sí, se respondió. No sé si quieren agregar algo más. Hay más preguntas también para realizar.
Acá el doctor Germán Alegre pregunta, para cualquiera de los expositores, dice, teniendo en cuenta la creciente digitalización de canales de petición y de expresión, ¿piensan que lograr conectividad y capacitación digital de las personas detenidas puede servir para mitigar algunas desigualdades en materia de acceso a derechos? Yo creo que sí, sin dudas. Primero, gracias Germán, un amigo de la casa, por estar, por acompañarnos. Y yo creo que partimos de una base de una vieja frase de Zaffaroni que dice que no se le puede enseñar a nadar a alguien afuera del agua. Yo creo que acá estamos en la misma situación. Pensémonos en un mundo completamente conectado, cómo se le puede enseñar o ayudar a una persona a reinsertarse en la sociedad si la cantidad de tiempo que pasa detenida, imaginémonos que es mucha. Cuando sale tiene un mundo con celulares, WhatsApp, redes sociales, conexiones. Claramente el paso por la cárcel tiene que ser para capacitar a la persona, para darle en muchísimos casos una primera oportunidad, porque muchas de las personas que están en la cárcel ni siquiera tuvieron esa primera oportunidad de poder capacitarse, educarse, y para las que lo tuvieron, para darle una segunda o tercera oportunidad. Y una persona tiene que salir mejor de lo que entró. Entonces, claramente, la capacitación y la capacitación digital es fundamental para que cuando esa persona salga tenga las herramientas para poder insertarse en el mundo actual. Y sumado a eso, esa capacitación y esas herramientas pueden llegar a provocar que en el durante pueda reclamar mejor sus derechos, pueda interiorizarse mejor de su causa, pueda tener una mejor comunicación con su defensor, porque quizás es mucho más difícil tener una comunicación por teléfono, en cambio por un correo electrónico sería mucho más fácil poder leer o compartir o actualizarse. Digamos, en la pandemia se discutió a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador llegó a sacar un protocolo que habla de la regulación de teléfonos celulares en el servicio penitenciario bonaerense, lo cual parece ser bastante novedoso. Imaginémonos el atraso que tenemos, que hablamos de que es novedoso de que una persona tenga un celular, cuando hoy por hoy un celular es un medio de comunicación, una herramienta de trabajo, un sistema recreativo, una conexión familiar. Bueno, estamos discutiendo esto, es decir, estamos atrasadísimos. Y lo peor es que esto pasó como una situación excepcional, que no se sabe qué pasará cuando finalice esta trágica pandemia en el servicio penitenciario bonaerense. En el servicio penitenciario federal, con montones de presentaciones, se llegó hasta la casación sigue diciendo que no al uso de teléfonos celulares y otros medios de conexión. Entonces, claramente estamos en una necesidad macro. Y por lo menos en lo personal, aquella respuesta que se da en cuanto a que este no al uso de celulares o de redes o de conexiones va de la mano de una mayor garantización de seguridad, claramente ahí nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, en las cárceles tiene que brindar seguridad, pero tiene que brindar educación también, y hay que ver qué prima, y el Estado tiene las herramientas como para repeler que dentro de la cárcel esos elementos tecnológicos sean usados para bien y no para mal. Entonces, claramente estamos confundiendo y estamos volviendo atrás a lo que dice la ley 24660 en cuanto a la ejecución de la pena, que es para reinsertarse en la sociedad. Claramente sí, claramente tenemos que buscar mayores herramientas, y la educación siempre es la herramienta principal. Bárbaro, muchas gracias, Pablo. Acá Sebastián Montagnoli pregunta si se podría pensar en realizar un amparo colectivo a fin de que se limite el pedido de antecedentes penales a los fines laborales. Es una de las preguntas. Si quieren, sigo yo como quieran, no sé. Yo entiendo que sí, que claramente sí, y es un tema súper interesante. El tema es si hay una disposición ya no gubernamental, sino social, porque lo que también marcaba Leandro es esta necesidad de la sociedad, previo a tomar un empleado, de conocer si no solo si tiene una causa penal, como decía Iñaki, si en Facebook figura que una vez estuvo en una comisaría, ya llegamos a un nivel, que ese nivel es también un nivel de falta de capacitación, educación también al resto de la sociedad, y un nivel de falta de explicación de que para que las cosas cambien hay que dar oportunidades, hay que capacitar, y claramente necesitamos un cambio.
se puede plantear mediante un amparo, sí es una herramienta, pero también lo que necesitamos es un cambio de concientización, de educación, no solo a quienes hacen las leyes, sino también al resto de la sociedad que las recepcionan y que entiendan que para que todo cambie, lo que tiene que cambiar es la educación en las cárceles, o la educación hacia una persona que sale, o las oportunidades. ¿Por qué? Porque digamos, nosotros no tenemos una legislación como en la que Estados Unidos, en la que si una persona va a la cárcel quizás recibe una pena de 200 años, es decir, no sale más. Acá las personas entran y pasan un periodo prolongado, ¿no? Pero salen. Entonces, si no preparamos para que las personas salgan, después salir a poner, como decía yo, baches mediante un amparo, mediante un habeas corpus, que decir, bueno, que no se miren los antecedentes, que se cuenten o no. Claramente creo que son baches momentáneos. Lo que necesitamos es un cambio de estructura y una invitación a pensar a la sociedad de qué es lo que queremos. Si lo que queremos es ocultar para siempre a determinadas personas, o lo que queremos es que en ese periodo recapaciten, se formen, y se formen muchas veces por primera vez. Sabiendo que ocultar para siempre no se puede, claramente tenemos que luchar por la segunda opción. Bueno, muchas gracias, Pablo. Acá surge una pregunta que dice para Leandro, que mencionó la intervención del Estado respecto de la reinserción. Y es preguntarle si se planteó un proyecto para incentivar a los empleadores a que empleen personas que atravesaron el sistema carcelario con beneficios tributarios y o fiscales, por ejemplo. Respecto a esto, no sé si alguno ha asistido a la Unidad 10 de La Plata, pero allí había un lavadero donde los internos estaban, o sea, y salían con trabajo. Muchas veces trabajaban en el lavadero y cuando se retiraban de la cárcel porque cumplían la pena, porque estaban con beneficios, salían con trabajo. No sé si se debía a una cuestión impositiva o qué, pero ¿qué intervención tiene también el Ministerio de Trabajo durante la ejecución de la pena? Si es parte del estudio del libro. Creo que no es parte. Yo actualmente estoy haciendo, como parte de mi tesis, estoy entrevistando a empleadores o personas que trabajan en el área de recursos humanos, son reclutadores de personal, y ese es uno de los puntos que sale, que se puede ver en las entrevistas. Yo no conozco proyecto y no estamos trabajando en un proyecto en este sentido, pero sí es algo que mencionan los empleadores, y en este contexto actual, en esto que mencionaba Iñaki, de mejorar y salir a una sociedad que no excluya tanto, a mí me parece que es algo por lo menos a considerar, ¿no? No lo tengo bien definido y bien estudiado, pero sí es algo que sale en las entrevistas con empleadores, esta cuestión de yo contrataría personas que tienen antecedentes penales, pero necesito un incentivo. Y muchas veces ese incentivo para los empresarios que se mueven en una lógica de Excel, y es necesario que así sea, porque para que las empresas funcionen necesitan generar dinero y ganar más de lo que pierden. Me parece que es una política que el Estado debería analizar como política pública de reinserción, de incentivar a las personas que tienen empresas, de contratar personas con antecedentes penales, mediante algún incentivo fiscal, no cobrando cargas patronales, dándole algún beneficio de préstamo. Estas son las alternativas que me plantean en las entrevistas personas que tienen empresa y que montan un negocio, y que son en definitiva las que contratan y generan estos trabajos, estas salidas para personas que tienen antecedentes penales. Me parece que es interesante, hay que ver bien cómo. Ha habido varios intentos de políticas de incentivo mediante retiro de impuestos y muchas veces no funcionan. También se ha intentado mediante ley de cupo. La provincia de Buenos Aires tiene una ley de cupo y hace como un año estoy tratando de encontrar a alguna persona que haya entrado por el cupo para personas con antecedentes penales, y aparentemente si entró alguna vez, pero ya no está más. Evidentemente puede funcionar para algunas cuestiones, para algunos colectivos, el cupo, sobre todo ahora actualmente este año ha habido una novedad que fue celebrada por el colectivo trans, pero ha tenido fracasos rotundos que también hacen pensar que estas cuestiones de cupo o estas obligaciones de obligar a una persona, obligar al Estado a contratar, bueno,
como letra funcionan, pero en la práctica no generan que haya más puestos de trabajo ocupados por personas de un determinado colectivo o con una determinada condición. Ojalá sí, ojalá funcionara la ley de cupo y ese 1% de empleo público que en la provincia de Buenos Aires, no sé actualmente, pero es un montón, porque tiene un montón de empleo público, serían un montón de personas con antecedentes penales trabajando en el Estado. El Estado genera esa ley y después, bueno, el Estado es el principal incumplidor de normas, digamos, y esta es un claro ejemplo. Discúlpame, Leandro, justo viene lo que decís, que la ley 12.256, que es la ley de ejecución de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 218 claramente establece una obligación para la contratación de personas que estén en régimen abierto o liberados por parte de contratistas privados, ¿sí?, que hayan obtenido la concesión de una obra pública. Y esto lo dice y lo obliga la Ley de Ejecución de la Provincia de Buenos Aires, y es más, impone hasta una multa en caso de incumplimiento, y es tal cual lo que decís, es un cupo que lo tenemos en una ley y que no se cumple, porque la realidad es que no se cumple. Ha estado atrás de este tema una persona que conozco, que manejó una cooperativa de trabajo de personas que recuperaron la libertad, y personas que estaban también con régimen de salida laboral y demás, que es Sergio López Mandri, no sé si lo conocen. Yo sé que él estuvo atrás de este tema y estuvo averiguando y pidió entrevistas en la Dirección de Obras Públicas y demás, y hasta hace un par de años atrás él no había obtenido respuestas respecto a esto. Justo venía el tema de lo que estabas diciendo. Sí, es que esta me parece que es una cuestión, por eso yo hago hincapié en la cuestión de una transformación, de ir hacia una sociedad que no estigmatice a los demás, porque no es algo que se va a solucionar desde el plano normativo, o las experiencias de cambios normativos no han traído modificaciones en la cuestión práctica, es decir, no va a haber, o sea, no hay una ley, no se puede hacer una ley que diga, a partir de mañana no se puede estigmatizar a personas que tienen antecedentes penales, porque no es desde el plano normativo que esta transformación va a poder llevarse a cabo, porque nos involucra a todos. Y si bien celebro y son bienvenidas y los cambios normativos empujan y a veces direccionan los comportamientos, muchas otras veces tienen muchísima menos incidencia de las que pretenden o de las que intentan generar con un cambio normativo, con una aplicación de una nueva ley. Bueno, muchas gracias, Leandro. Nada, agradecerles por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer en el chat. Majo o alguno de los participantes. Si no, les agradecemos por la participación, felicitarlos por el libro, por la temática que abordan, por el interés que reviste la temática. Nuevamente se los digo, no podemos evitar que la cárcel deje marcas, pero bueno, estas obras hacen que por lo menos se intente que sean las menores marcas posibles. Y bueno, agradecerle tanto a los 4 expositores como al doctor Damián Barbosa, a Ignacio Fernández Camilo, que desde el Instituto de Derecho Procesal y desde la Secretaría de Ejecución Penal plantearon esta actividad y nos dan la posibilidad a todos de conocer su obra. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Les dejo nuevamente en el chat, ¿sí?, para que lo puedan tener acceso nuevamente al descuento, ¿sí?, que está dando Fabián Di Plácido, que es quien lleva adelante la editorial que está con la publicación del libro, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones, realmente una jornada excelente, un tema de súper actualidad, y también de antigua data, si se quiere, así que bueno, el mayor de los éxitos para este libro, ¿sí? Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar acá compartiendo para con todos y ustedes. todas. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Adiós.